Toda historia que comienza tiene un final, y es el momento de acabar con la historia de Rennes le Chateau. En el primer episodio, descubrimos la Belle Histoire, la historia clásica de Rennes le Chateau. Nos encaminamos hacia el origen de esta historia, descubrimos cómo estaba la iglesia antes de que Berenguer Saunier llegase a ella, y cuáles fueron los libros que impulsaron este mito. El cementerio y los pastores de la Arcadia constituyen otra de las partes esenciales que ya vimos en el primer episodio. En este segundo capítulo, vamos a cerrar la historia, vamos a tratar de resolver el enigma de Rennes le Chateau, vamos a descubrir el contenido de los pergaminos, qué es el priorato de Sion, en qué consistieron las obras que realizó Saunier en su iglesia, los procesos eclesiásticos, la financiación que obtuvo y, sobre todo, qué es lo que aquel cura rural encontró. Es el momento de hablar de los pergaminos. Y es que la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, bueno, si tan importante eran esos pergaminos, y una sociedad tan ancestral y secreta como el priorato de Sion los protegía, ¿por qué esconderlos en la iglesia decrépita de un pueblo perdido en los Pirineos, ahí en el Languedoc? ¿Por qué no lo tenían el priorato de Sion directamente, si eran los custodios? Lo que nos cuentan obras como El oro de Rennes o El enigma sagrado es que en concreto se hallaron 4 pergaminos. 2 hablan de genealogías, una de 1244 con el sello de Blanca de Castilla y otra de 1644, y los otros 2 son redactados en el siglo XVIII por uno de los predecesores de Saunier, el abad Bigot, del que ya hemos hablado anteriormente, y que fue capellán de la marquesa de Blanquefort, y que al parecer serían estos pergaminos los que encontró Berenguer Saunier en ese tubito de cristal del balaustre de madera del púlpito. Además estaban escritos en latín y en francés antiguo, cosa que, como veremos, es absolutamente falso. Y lo creáis o no, los textos literalmente hallados por Berenguer Saunier en esos tubitos, en esos pergaminos, serían los siguientes, llenos de códigos, por supuesto. Pastora, ninguna tentación. Que Poussin, Tenier, tienen la clave. Paz 681. Por la cruz y este caballo de Dios, completó o destruyó este demonio del guardián al mediodía. Manzanas azules. Parece que esto está relacionado, en principio, con el cuadro de los pastores de la Arcadia, con ese de Poussin, ¿no?, que está haciendo referencia al propio pintor. El guardián Asmodeo podría parecer. Pero es que otro pergamino de Bigot dice lo siguiente: este tesoro pertenece al rey Dagoberto II, merovingio, y a Sion, y en él se encuentra allí muerto. El problema es que, como después se descubrirá, los dos textos de los propios pergaminos son falsificaciones realizadas en los años 60. Y sabemos quién las hizo el marqués Philippe de Cherisey, socio y gran amigo del protagonista principal de esta historia, Pierre Plantard, y que de hecho acabaría reconociendo su autoría en su libro de 1978, El enigma de Rennes. Cherisey llegó a reconocer que se inventó esos supuestos documentos, esos pergaminos, que los hizo él, porque el ayuntamiento de Rennes, donde había copias, había sido objeto de un incendio, se habían quemado y era necesario reponerlos. Ahí queda eso. Queda probado, por lo tanto, que los pergaminos que aparecen en el enigma sagrado y que después veremos cómo se publican por primera vez, son falsos, fueron una absoluta falsificación. El caso es que si nunca existieron, si no hubo viaje a París, ni Saunier compró las copias de las obras como los pastores de la Arcadia, el mito cae totalmente.
Y lo mismo en cuanto a la relación con los merovingios o con la sangre real. Pero lo realmente extraño es que se dé tanto juego a los pergaminos, ya que no tenemos ninguna prueba de si llegaron a existir realmente. Y esto es algo alucinante. Hay que hablar de la Iglesia. Y es que la mitología de Rennes le Chateau ha colocado la iglesia de Santa María Magdalena como una de las piezas claves para resolver el misterio. Los elementos que encontramos en la iglesia, las esculturas, las imágenes del Vía Crucis, etc., que como ya vimos fueron encargados de catálogo, han supuesto en la mitología de Rennes le Chateau algunas de las claves del secreto de Berenguer Saunier. Por ejemplo, si nos encontramos en el exterior de la iglesia, está el jardín de la entrada, con una pequeña elevación, conocida como el Calvario, y es absolutamente simétrico toda esa zona del jardín al interior de la iglesia, como si fueran dos plantas de iglesias similares. El pilar carolingio, que se encuentra ahí con ese texto de penitencia, penitencia, está justo en la misma posición donde estaría el confesionario. ¡Qué casualidad! Penitencia, penitencia, pero además aparece escrito Misión 1891. Y la propia posición del Calvario en sí correspondería al altar del interior de la iglesia. Respecto de este misterioso escrito, esa inscripción del pilar, ¿no?, de misión, es porque hubo una obra pastoral y misionera realizada en 1891, luego ya tiene sentido. Y el tema de penitencia, penitencia es por la Virgen de Lourdes. Había que dar promoción al milagro de la Virgen de Lourdes. Accedemos al templo y se nos recibe con un tejado a dos aguas. Bajo el relieve de la Magdalena, la inscripción que tantos ríos de tinta ha hecho correr. Terribilis est locus iste. Este lugar es terrible. Frase que está totalmente sacada de contexto, porque si la unimos con el texto que aparece a ambos lados, observamos que no es un texto independiente, sino que son fragmentos de la Biblia. Domus mea, domus iora, tionis vocabitur. Que es lo que Jesús dice cuando marchaba hacia el templo. Faltaría esa parte de vosotros habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. A los lados del arco de la puerta hay otra indicación. Hic domus Dei iste, et porta coeli. He aquí la casa de Dios y la puerta del cielo. Y despertó Jacob de su sueño y se dijo, ciertamente esta es la casa de Yahvé. Yo no lo sabía. Qué terrible es este lugar. Vemos que es exactamente el texto de que habla Jacob. Pero, ¿por qué pone eso de lo de María Magdalena en español? Ya os lo he dicho antes, es que no está en español. Cuando se habla de esos hipotéticos viajes que Berenguer Saunier hizo a Toledo. No, está en latín. Santa María Magdalena. Entramos en la iglesia y directamente nos recibe la pila de la bendición, a la izquierda, con esa polémica estatua, ¿no?, del demonio Asmodeo. El problema es que no es Asmodeo. Siempre se tiende a individualizar solo al demonio, cuando en realidad es una estatua de 3 piezas. El demonio, la pila y la escultura de 4 ángeles que forman la señal de la cruz con sus manos. Justo debajo un texto. Por este signo le vencerás. Y debajo BS. Berenguer Saunier. Que quede claro. Esta es la única escultura, insisto, que no está encargada por catálogo por Berenguer Saunier, sino que es realizada con un diseño concreto y específico. Pues bien, ¿quién es este ser que aparece interpretado por tantos libros como Asmodeo? Bueno, Asmodeo sería el demonio guardián del templo de Salomón, que además aparece en el libro de Tobías, un demonio enamorado de una tal Sara, que cada vez que se casaba, Asmodeo mataba a su marido. Y así ocurrió durante 7 veces, hasta que finalmente Sara se prometió con Tobías, que consiguió librarse del demonio Asmodeo para siempre y huyó a Egipto, donde finalmente sería encadenado por el arcángel Rafael. Pues este es el demonio Asmodeo.
Ahora bien, ¿por qué se le ha considerado como el demonio de Rennes les Chateau, como el que está ahí en esa estatua? Bueno, porque sería el guardián del tesoro de Salomón, el guardián de un tesoro, pero no hay ni un solo texto que nos diga que Asmodeo es esa efigie que vemos ahí. Ni uno. ¿Quién es, por tanto, este misterioso personaje? Pues seguramente Berenguer Saunier quiso representar al diablo, a Satanás, encarnado en la República Francesa. Y es que si nos fijamos en el conjunto escultórico completo, bajo la cruz, que representan esos ángeles que están ahí colocados, se indica con este signo le vencerás. Cuando en realidad, en la batalla del Ponte Milvio, donde Constantino recibe ese mensaje, esa iluminación le dice, con este signo vencerás, no le vencerás, vencerás. Pero aquí pone le vencerás. ¿Le vencerás a quién? Con este signo de la cruz de los ángeles, le vencerás a lo que está debajo, es decir, al diablo. Pero, ¿por qué representar al diablo como la República? Hemos visto cómo Berenguer Saunier era totalmente antirrepublicano, Berenguer Saunier era monárquico. Y es que la simbología que estamos viendo es como la religión vence a la República. Berenguer Saunier sacó esa característica cara del diablo de un boceto que salió en un fascículo publicado por la diócesis de Carcassonne un tiempo antes, que asimilaba al diablo con la República, con la izquierda, con la masonería, es decir, con el signo de la cruz, con la religión, le vencerás a la República. Continuamos caminando y el suelo ajedrezado nos lleva directamente a una escultura de Jesús frente al demonio, siendo bautizado por Juan Bautista. Ambos miran al suelo, como si fuera una batalla del bien contra el mal. ¿Qué misterio puede tener esto? Jesús mira hacia el suelo y el diablo mira hacia el suelo. Pero comenzamos a leer el Via Crucis, alguna de las estaciones más polémicas de la propia iglesia Rennes les Chateau. En la primera estación hay un hombre de raza negra, cosa que tampoco debería de ser extraña. En la octava, un niño con un mantón rojo con colores escoceses y una mujer de negro. Se ha querido ver una especie de guiño a la masonería, al rito escocés de la masonería. Continuamos visitando la iglesia y observamos una estatua de María Magdalena que parece embarazada, cubriéndose el vientre. Embarazada, como no sea de 2 meses, no sé yo embarazada de cuánto, porque ahí no se ve absolutamente nada. Y por supuesto la polémica estación 14ª, donde observamos a Jesús muerto siendo introducido en el sepulcro con una enorme luna llena en el fondo y oscuridad. En principio esto no tendría demasiado sentido, ya que a Jesús hubo que enterrarle antes de que se hiciera de noche porque comenzaba la Pascua judía. Sin embargo, observamos una luna llena ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le están metiendo en el sepulcro o que le están sacando por la noche? Una vez más, polémica. Lo que no nos suelen contar, amigos, es que en esta escena lo que se nos está contando es el pasaje del Evangelio donde se indica que durante la crucifixión y muerte de Jesús se produjo la oscuridad. Y eso es justo lo que está siendo representado en este momento. Existen otras rarezas, como el mural frente al altar, donde hay como un saco roto, ¿no? Y parece que está saliendo como moneditas de oro, algún tipo de tesorillo por ahí. A los lados hay 2 paisajes, uno de otoño y otro de invierno. Una señora con un paraguas. Tal vez un código secreto en un mural de catálogo. Y finalmente, tras el altar, la Virgen María, San José y cada uno con un niño Jesús. 2 niños, 2 hermanos. Pero esto no es extraño, aventureros. Y es que nos encontramos en una época donde el Papa ordenó prestar culto a San José en las iglesias, por lo que no es nada extraño que para tratar de establecer una equivalencia entre la importancia de la Virgen María y San José, a cada uno de ellos
se les ponga un niño Jesús en los brazos. ¿Y qué hay del resto de las construcciones? Es a partir de 1897 cuando se consagra la iglesia, las obras han terminado, y en el año siguiente, en 1898, Saunier va a comenzar a adquirir propiedades a nombre de Marie. Y esto es muy interesante, porque Berenguer Saunier nunca fue el titular de sus construcciones. Marie nunca fue la heredera de las construcciones de Berenguer Saunier. Marie fue la titular desde el primer momento de todas esas construcciones. En 1901, por ejemplo, se comienza a construir el complejo de Villa Betania, la casa, los jardines, la Torre Magdala. Lo extraño es que Berenguer Saunier en realidad no vivió nunca en Villa Betania, vivía en la casa parroquial. Y este es uno de los asuntos más polémicos, porque en uno de los procesos canónicos que os comentaré, a Berenguer Saunier se le pregunta por este asunto y él dice que construyó Villa Betania como residencia para sacerdotes jubilados. Ahora bien, no se conoce ningún sacerdote jubilado que habitase en Villa Betania. El coste total de las construcciones de Berenguer Saunier fue de alrededor de 193.000 francos de la época, lo que hoy serían unos 950.000 euros más o menos. Lo que está claro es que con un sueldo de cura de unos 80 francos al mes no se pudo pagar todo eso. Un detalle, insisto, que es relevante, es que todo fue pagado a plazos. Y en un periodo de 18 años es cuando se van a construir tanto las reformas de la iglesia como todas las obras de Berenguer Saunier. De hecho, entre 1902 y 1903, la Torre Magdala está paralizada porque no hay suficiente financiación para pagar la construcción de esta. Un cura que se hace rico de la noche a la mañana, paga todo a plazos y se tienen que realizar paralizaciones de su obra. Por supuesto que otro de los elementos claves para comprender el caso es la existencia del Priorato de Sion. Esta entidad, guardiana del linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena, cuyos orígenes llegarían a la época de los templarios, y que vamos a ver que no tiene demasiada conexión con el caso de Rennes-le-Château y con absolutamente nada. En junio de 1956 se inscribe en el registro de sociedades francesa la asociación Circuit, es decir, Caballería de Instituciones y Reglas Católicas de la Unión Independiente y Tradicionalista. Asociación más conocida como, agarraros, el Priorato de Sion, 1956. Las premisas de esta asociación eran la construcción de una sociedad católica que estuviera destinada a restituir la antigua caballería bajo criterios de tradición cristiana. Es decir, hasta principios de los años 60, el Priorato de Sion no tiene absolutamente nada que ver ni con los merovingios, ni muchísimo menos con los templarios, con el Santo Grial, con Rennes-le-Château y desde luego con Jesús de Nazaret. Solo con el renacer de los caballeros y el catolicismo. Para esto se crea esta asociación en 1956. Nada que ver con todo lo que nos ha creado la mitología. Y es justo en esos años, en los años 60, cuando Pierre Plantard, el supuesto heredero de los merovingios, se va a relacionar con Gerard de Sète, el autor del Oro de Rennes, y muy astutamente Pierre Plantard le va a comenzar a filtrar información. De hecho, Plantard sería quien en 1962, a más tardar, informaría a Noël Corbu, el adquirente de las propiedades de Saunier, el asunto de la tumba de Arques o de Arques y su relación con los pastores de la Arcadia. Es ese Pepito Grillo que constantemente va a filtrar información, Pierre Plantard. Pero es que además en 1964 es depositado en la Biblioteca Nacional de París un folleto titulado Genealogía de los Merovingios, origen de las diversas familias. Son los conocidos como los dossiers secrets. Supuestamente, unas genealogías que
fueron completadas con los pergaminos de Rennes-le-Château. El autor de estos pergaminos, los conocemos, es Henry Lubineau. Con la frase encriptada de "el tesoro pertenece al rey Dagoberto II y él se encuentra allí muerto", vemos que de repente se enlazan estos misteriosos pergaminos con los merovingios. Pero es que más adelante, en 1967, se van a aportar nuevos documentos a la Biblioteca Nacional Francesa. En estos se muestra una lista de grandes maestres del Priorato de Sion. A ver si os suena alguno. Victor Hugo, Nicolas Flamel, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo. Y no sé si te habrás dado cuenta, pero este es el gran documento de la mitología de Rennes-le-Château. Los custodios de esa sangre real, la dinastía de los merovingios unida al Priorato de Sion, que como vemos ya se encargarían los escritores del Enigma Sagrado de ligarlo todo con ese supuesto linaje sagrado de Jesucristo y María Magdalena. Y en ese mismo año, en ese 1967, qué casualidad, se publica el libro El oro de Rennes, justo con esa información fresca, recién llegada a la biblioteca de París, que por supuesto Pierre Plantard ya se encargó de transmitir a Gerard de Sète, el escritor. Por supuesto, es Pierre Plantard quien filtró esos dossiers secrets en la Biblioteca Nacional Francesa, y de esta forma Plantard se autonombraría o se aseguraría el título del último descendiente merovingio de Dagoberto II, heredero del trono de Francia, y ya que los merovingios descendían de la tribu de Israel de Benjamín, también heredero, agarraros, del trono de Jerusalén, ni más ni menos. Ahora bien, si todo este asunto del Priorato de Sion y de los pergaminos es un burdo montaje para legitimar los deseos megalómanos de Pierre Plantard, ¿cuál es la inspiración tanto de los propios pergaminos como de la existencia del Priorato de Sion? Lo queráis o no, lo tenemos. Y es que a finales del siglo XIX, en concreto en 1887, casualmente el año del famoso descubrimiento de Berenguer-Saunier, se publica un artículo extraño, escrito por un aristócrata, el barón Emmanuel Guillaumet Rey, sobre una conferencia que es titulada Los Estatutos de la Abadía del Monte Sion, donde se cuenta una historia muy parecida a la de cómo es forjado el propio Priorato de Sion y cómo es fundado por Godofredo de Bouillon tras la caída de Jerusalén, cómo algunos frailes se marcharían a Francia y cómo también se aportan unas listas con los grandes maestres de esta sociedad. Y son los mismos que los dossiers secrets atribuyan a los grandes maestres del Priorato de Sion. Y no lo dudéis, por supuesto que Pierre Plantard acabaría siendo elegido como gran maestre del Priorato de Sion. De hecho, en 1981, por ser el descendiente vivo de Dagoberto II, último rey merovingio, el megalómano Pierre Plantard es declarado como el gran maestre del Priorato de Sion, que renunciaría a ello. Y es que, tras una serie de acusaciones relacionadas con la mafia, Pierre Plantard es llevado ante un tribunal que le pregunta por determinadas historias del Priorato de Sion y él, viéndose ante la espada y la pared, reconoce que todo ha sido un absoluto montaje durante más de 30 años y que nada de esto es cierto. Pero es que hay un detalle más. Pierre Plantard perteneció a una corriente llamada la patafísica de unos bromistas cuyo objetivo era burlarse de las clases universitarias, creando gigantescos montajes de fake news. ¿Casualidad? Plantard, bromista, megalómano patafísico, heredero de los merovingios, de Jesucristo, todo un personaje.
Hablemos de los procesos de Berenguer Saunier. Desde luego que los excesos de Berenguer Saunier no fueron pasados por alto por la diócesis de Carcassonne. De hecho, con la sustitución del antiguo obispo de la diócesis, del amigo de Berenguer Saunier de Villars, por un nuevo obispo llamado Besayoux, la suerte de nuestro cura iba a cambiar para siempre. Por ello, se le van a realizar 3 procesos canónicos judiciales. El primero, entre 1909 y 1910. Se le acusa de enriquecerse vendiendo misas ilícitamente. Y hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero lo cierto es que Berenguer Saunier se va a justificar diciendo que todo lo que ha hecho ha sido construir una casa de retiro para curas jubilados, la Villa Betania. Y esta declaración es fundamental. Es decir, cuando el abad es acusado, cuando al abad se le piden cuentas de por qué ha realizado estas construcciones y cómo ha conseguido la financiación, lo único que dice es que quiere construir una residencia para sacerdotes jubilados, en la que, insisto, jamás hubo ningún sacerdote jubilado. Pues bien, tras este primer proceso, Berenguer Saunier va a ser condenado a 1 mes de suspensión como sacerdote. Pero es que esto no acabaría así. Entre octubre y noviembre de 1910 se le celebra el segundo proceso. Esta vez Saunier es declarado culpable por desobedecer al obispo Besayoux y se le condena a un terrible castigo, un retiro de atención 10 días en un monasterio, para que realice distintos ejercicios espirituales y para que, por supuesto, reflexione. Pero no quedó ahí la cosa. Se realiza un tercer proceso en 1911. Seguía sin estar claro cuál era el origen de su fortuna y se insta a Berenguer Saunier a aportar la contabilidad exacta de sus ingresos y sus gastos con justificantes, y esta vez Berenguer Saunier lo va a hacer. Eso sí, de forma muy astuta. Entre la documentación aparecen donaciones de personas desconocidas, nombres tan particulares como Madame X, Madame C, su hermano, donaciones que alcanzan cuantías de 25.000 francos, 20.000 francos, 30.000 francos. Todo absolutamente lleno de ambigüedades. La actitud de Saunier es muy inteligente, ya que él sabe que tiene que cuadrar una serie de ingresos para que llegue a los 193.000 francos de lo que se le acusa que han costado sus construcciones. Y él lo va a hacer. Ahora bien, en sus cuentas van a aparecer anacronismos. Por ejemplo, unas dichosas postales que él vendía a turistas que visitaban el pueblo de Berenguer Saunier, donde aparecen pues, sus construcciones, donde aparece él al lado de la Torre Magdala. Pero esto no tiene ningún sentido, ya que no podía haber postales ni turistas si todavía no se habían construido las edificaciones de Berenguer Saunier. Sin embargo, en las cuentas de Berenguer Saunier, justificando esos 193.000 francos, aparecen las dichosas postales. Y es que además Saunier confiesa que en su casa acogía desde hacía 20 años a una familia de padre, madre y 2 hijos, esto es nuevo, y que esta fue la familia que adquirió los terrenos donde después se construiría la Villa Betania. Pero ¿qué sentido tiene esto, no? Que al cura esta familia le cedan unos terrenos para construir una casa de retiro de sacerdotes, terrenos que ni el cura, ni el ayuntamiento, ni la iglesia han pagado. Finalmente, Saunier es condenado a la suspensión durante 3 meses y hasta que devuelva todo lo indebidamente percibido, o lo que es lo mismo. La suspensión hasta el final de sus días, de por vida. Berenguer Saunier jamás volvería a ser sacerdote, porque nunca iba a poder devolver todo aquello que obtuvo, que percibió. De hecho, entre 1909 y 1912 es un nuevo sacerdote el que es destinado a Rennes-le-Château para sustituir a Berenguer Saunier, un tal Henry Marty, a cuyas misas, cuidado, no va a ir nadie. De hecho, la gente continuaba acudiendo a las misas improvisadas que Berenguer Saunier celebraba en los jardines de Villa Betania en una pequeña capilla que se había hecho construir. Llegamos a un momento clave.
hay que desarmar las cuentas de Saunier. ¿De dónde vino toda esa riqueza que supuestamente tuvo? Esto es lo que vamos a tratar de averiguar y de desentrañar. Desde luego que muy lejos de esos 25 millones de francos que decía Gerard de Sèvres, el autor de Lola Reims, que había obtenido Berenguer Saunier. En el proceso canónico contra Saunier, este dice que recibió una donación de la familia de Naguad de 52.000 francos, así como fondos y giros postales de turistas y donaciones. En total, la cuantía que tenía que cuadrar, 193.150 francos. Justo el valor de las obras y de sus gastos, ¿no? Pero es que, fijaros qué curioso, no solo en las donaciones. Dentro de la iglesia se van a instalar 6 cepillos en 1887, más otros 2 en el cementerio, hasta un total de 10. ¿Para qué quería el cura instalar tantos cepillos, es decir, esos depositarios de las limosnas de los feligreses, en una iglesia tan pequeña? ¿Para qué tantos? Bueno, pues Saunier lo que va a revelar en el proceso judicial, en ese proceso canónico del que es objeto, es que él había recibido grandes cantidades de dinero de turistas que iban a los baños de Reims-les-Bains, que es el pueblecito de al lado, que era turístico realmente, no era el turístico Reims-les-Château, era Reims-les-Bains, para convencerles de que fueran a Reims-les-Château a ver sus construcciones y de paso les hacía una rutita por el pueblo y por su historia. De hecho, el leitmotiv, el eslogan que utilizaba Berenguer Saunier para promocionarse era un sacerdote con alma de artista. O más bien, tendríamos a un sacerdote con alma de agente turístico, de agente de viajes. Porque en realidad lo que Saunier había hecho fue montar una agencia de viajes y llevarse gente directamente a Reims-les-Château a enseñarles el pueblo, enseñarles sus construcciones y, por supuesto, todo a cambio de limosnas que metían en sus cepillos y, aprovechándose de ello, la venta de postales, donde vemos que constantemente aparece el propio Berenguer Saunier con sus construcciones. ¿Qué sentido, por lo tanto, tiene que si Berenguer Saunier estaba llenando la iglesia de códigos secretos para ocultar algún tipo de secreto, se lleve a cientos de turistas a ver sus construcciones, incluso vendiendo postales donde aparecen estas construcciones con los códigos secretos y donde aparece el mismo cura? ¿De verdad un secreto tan importante había que ocultar allí en la iglesia de Santa María Magdalena? Pues bien, Berenguer Saunier se llevaba a los turistas, les contaba la historia del lugar, les enseñaba la Villa Betania, la Torre Magdala, los jardines, y por todo ello les cobraba, y ya de paso, como os digo, les vendía las postales. Pero es que fijaros qué curioso, estamos en una época en la que el banco de la iglesia, donde nos sentamos en las iglesias, se pagaba, o sea, el puesto donde uno se sentaba al entrar y al escuchar misa, se pagaba 1,5 francos para los bancos y las sillas que están más al lado del pasillo, y el resto a 1 franco. Luego eso también contribuía a los beneficios de Berenguer Saunier. Y por supuesto, Saunier obtenía beneficios de su gran negocio, la venta de misas. Un sacerdote, como veíamos antes, que cobraba unos 80-85 francos, podía dedicar misas a un propósito, una misa para un fallecido, para un enfermo, etc. Y por ello se obtenía un donativo, las misas se pagaban. Todo el mundo vendía misas. Y un sacerdote podía celebrar en torno a 3 misas al día, mañana, tarde y noche. Y si tenía más solicitudes de misas, tenía que ceder el excedente a otro párroco que tuviera déficit de misas. Pues bien, Berenguer Saunier vio que el filón estaba en este negocio y se puso en contacto con iglesias que tenían excedentes de misas para que se las enviaran a él. De esta forma, iba acumulando un aluvión ingente de misas en masa que empezó a solapar una con la otra, y en una sola misa, por ejemplo, daba varias peticiones al mismo tiempo. Que, por cierto, cada petición tenía que haberla dado en una sola misa, pero él las iba acumulando y las daba en una sola misa. 5 en una misa, por ejemplo. Verbigracia, el 16 de julio de 1892, Saunier realizó en una misa 12 peticiones, y por eso es acusado de tráfico de misas. Tenían que haberse realizado 12 misas y él hacía una.
La documentación lo que nos cuenta es que daba una media de 36 misas al día. Por ejemplo, en agosto de 1909, Berenguer Saunier celebró la friolera de 1.145 misas, lo que le reportó 1.177 francos en misas, una auténtica locura para un cura que habría cobrado unos 80 francos al mes. Ahora bien, solo con este tráfico de misas, con las donaciones, con su negocio de la agencia de viajes y con otros trapicheos que él tenía, como por ejemplo la venta de unos 1.500 litros de ron jamaicano, a saber para qué, no explican la fortuna del sacerdote. Por eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿hizo realmente estas prácticas Berenguer Saunier para ocultar realmente la auténtica fuente de su financiación o no? Por lo tanto, ¿qué pudo encontrar Berenguer Saunier realmente? Se ha escrito mucho sobre esto, sobre cuál fue el tesoro que realmente descubrió mientras reformaba su iglesia. Algunos de los posibles candidatos que podríamos colocar para ver cuál nos convence más. Tal vez el tesoro de la marquesa de Blanquefort, cuyas indicaciones estarían cifradas en ese pergamino del campanero que estaba en el interior del balaustre que realizó el párroco de la época, Bigot, un siglo antes de Berenguer Saunier. Otra opción, el famoso tesoro de los cátaros, aunque esto desde luego que no tendría ningún tipo de sentido, ya que los cátaros abnegaban totalmente de lo material. Y no sería plausible, por lo tanto, que los cátaros tuvieran algún tipo de tesoro físico más allá de sus propias haciendas. Otra hipótesis, el tesoro de los merovingios o tal vez el tesoro de los visigodos. Recordemos ese hipotético tesoro que Alarico roba de Roma, que Roma previamente había saqueado el templo de Salomón o el templo de Herodes, llevándose la menorá, por ejemplo. Así que tal vez la menorá, el arca de la alianza, o a saber qué podría estar ahí en Rennes-le-Château, porque los visigodos viajarían hasta ese sur de Francia. Podría ser. Tal vez algún tipo de secreto histórico, que es lo que hemos hablado y la famosa teoría que después veríamos en el Enigma Sagrado o en el Código da Vinci. O igual incluso un tesorillo medieval. Algo que le impulsara a tener esa riqueza que acabaría teniendo finalmente. Ahora bien, ¿y si faltase una clave? Algo que nunca se ha difundido, salvo en libros como Compendium Redae, libro de investigación absoluta del cual después os hablaré. Es el momento de hablar, es el momento de desvelar la resolución al misterio de Rennes-le-Château y del cura Berenguer Saunier. Y es que el amigo de Saunier, ese famoso obispo de Carcassonne, Villard, con el que tenía ese feeling, sabemos que recibió una herencia de 1,2 millones de francos a través de una feligresa con la que tuvo algún tipo de gran amistad. Lo sabemos porque el viudo de esta feligresa, que estaba separado de ella, no estaba para nada de acuerdo con la herencia y su destino, e impugnó el testamento porque allí aparecía como beneficiario el obispo. Fijaos la cuantía, 1,2 millones de francos, algo que desde luego dejaría en ridículo los 193.000 francos de las obras de Berenguer Saunier. Pero hay más. En 1896, al obispo Villard se le acusó por un periódico, La Dépêche, que publicó un artículo titulado Las cajas negras, donde se acusaba al obispo de meter la mano en la caja de las pensiones de la diócesis de Carcassonne. Se aportaban supuestas pruebas que lo que venía a decir es que lo que entraba por las cotizaciones de los sacerdotes para jubilarse no cuadraba con las cuentas presentadas realmente. Es decir, que alguien estaba metiendo la mano en la caja de las pensiones. Pero es que además, otro sacerdote, un hombre llamado Laborde, unos años después de la muerte de Villard, le acusó, post-mortem, de que faltaban unos 568.000 francos
de la caja de las pensiones. Una cantidad enorme que sin embargo no casa con la idea de que Villard hubiese recibido 1,2 millones de francos como herencia. Lo que no deja de ser curioso es la relación que tenía Berenguer Saunier con el obispo Villard, un obispo que, según nos cuentan las crónicas, no visitaba un pueblo de mala muerte, como era el caso de Rennes-le-Château, en su vida. Sin embargo, en Rennes-le-Château, Villard estuvo 2 veces. Estuvo incluso en la inauguración de la iglesia de Santa María Magdalena, el momento en que ésta fue restaurada, justo en esa fecha clave de su terminación, en 1897. Incluso el propio Berenguer Saunier le coloca una placa en honor al propio obispo Villard en el Calvario de los Jardines de la iglesia de Santa María Magdalena. Y no deja de ser interesante que es a partir de entonces cuando Berenguer Saunier empieza a realizar las compras al efecto para construir la Torre Magdala, Villa Betania, los jardines, sus construcciones, etc. Pero demos una vuelta de tuerca más. No es demasiado casual que Villa Betania fuera a ser destinada como residencia de curas jubilados, justo cuando el obispo Villard es acusado de meter la mano en la caja de las pensiones de la diócesis de Carcassonne. ¿Acaso procederían los fondos que usó Berenguer Saunier de la caja de las pensiones? ¿Es este el secreto? El resto es pura especulación. Tal vez, sabiendo todo este entramado, Berenguer Saunier comenzó esta serie de construcciones sin el control del obispo, o bien para guardar su propio silencio, o bien para dar cauce al dinero que faltaba de la caja de las pensiones mediante el desvío de cuantías económicas para construir esa supuesta residencia de sacerdotes jubilados en Villa Betania. Residencia que jamás fue utilizada por ningún sacerdote jubilado. Y todo iba bien, hasta que se produjo el cese del obispo Villard y la llegada del nuevo obispo Besayu, terminando aquí la suerte de Saunier y comenzando una serie de procesos canónicos que acabarían derivando en una historia apasionante. Una historia de conspiraciones, de montajes, que acabarían metiendo en el asunto a los templarios, a los merovingios, incluso a los cátaros, a María Magdalena, a Jesucristo, incluso a un hipotético linaje sagrado, el Sang Real, el Santo Grial. A modo de epílogo, el último avatar en toda la historia de Berenguer Saunier y de Rennes-le-Château se produce en el año 2001, cuando un ciudadano estadounidense llamado Jean-Louis Genibrel evacuó cierta información al alcalde de Rennes-le-Château, indicando que su tío abuelo había trabajado para Berenguer Saunier durante las obras de la Torre Magdala y le había ayudado a enterrar bajo la torre un cofre con un tesoro. Pues bien, tras obtener los permisos adecuados, se analizó el suelo de la Torre Magdala con georradar y lo que se pudo determinar es que efectivamente había un objeto cuadrangular de 90 por 13 centímetros a unos 4 metros bajo el suelo. Se produjeron excavaciones sin permiso y ¿sabéis lo que encontraron? Una enorme piedra rectangular. Ahora bien, ya que estaban, aprovecharon también para pasar el georradar por el suelo de la iglesia de Santa María Magdalena, la iglesia de Rennes-le-Château. Y allí lo que se descubrió es que había una cavidad que bien podría corresponder con la supuesta cripta hallada por Berenguer Saunier, donde encontró las 2 osamentas, así como esa pequeña urna con medallitas de la Virgen de Lourdes. No obstante, en este caso no hubo excavación alguna, así que ahí queda el enigma. Y desde luego, amigos, que lo que nos interesa este caso es que todavía hay respuestas sin resolver. Podemos determinar cómo surgió todo el montaje, de qué manera Pierre Plantard, de manera absolutamente mentirosa, con su megalomanía, casi con
Su ánimo bromista engañó a todo el mundo y lo sabemos hoy, pero siguen sin cuadrar de manera total las cuentas del sacerdote de Berenguer Saunier. Y para contar esto, he querido traer lo que ha sido mi gran fuente de estudio, el trabajo del mayor investigador que se ha sumergido en esta materia, mi maestro en el tema de Rennes-le-Château, que es Óscar Fábrega. Libros como Prohibido excavar en este pueblo, Compendium Redae, el mayor estudio de investigación del caso de Rennes-le-Château, investigado por Xavi Bonet, Óscar Fábrega y Enric Savaric, que desde cero y solo con los documentos, con las facturas, con aquellos escritos de la época, fueron capaces de dilucidar teorías como la que acabo de relatar, y que sin obras como esta jamás tendríamos la verdad. Porque a fin de cuentas, no lo decía solo Mulder, ¿no? La verdad está ahí fuera, sino que lo que nos encontramos en casos como este es que, una vez más, al asomarte al misterio, te das cuenta de que no es tan importante obtener respuestas, sino hacer las buenas preguntas. Hasta la vista, amigos.